Padre nuestro, te pongo en tus manos ahora esta parte del culto en donde queremos seguir escuchándote. Has hablado a través del coro y ahora queremos que sigas hablando a nosotros a través de la predicación, y que tanto el coro como yo seamos solamente un instrumento para llevar tu mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, sigue dirigiendo este discurso a sus discípulos. Recordemos que va enfocado a sus discípulos. Hay otras personas escuchando el sermón, pero el mensaje es claro hacia los seguidores de Cristo. Les ha estado hablando de las bienaventuranzas, así empezó el discurso. Les ha hablado acerca de ser sal de la tierra y ser luz del mundo, y ya también hemos meditado en ese pasaje. También hemos meditado la semana pasada sobre que Jesús vino a cumplir esa ley, la ley de Moisés, e incluso hemos comentado esa parte nada sencilla, amar a los enemigos. Son grandes lecciones. De hecho, tuvimos la oportunidad ahorita de leer el Padre Nuestro. También ya hay una serie de mensajes en YouTube que dimos aquí, desglosando todo el Padre Nuestro. Pero ahora Jesús, hermanos, quiere seguir hablando. Y ahora pasa a una parte muy práctica, una serie de acciones, en concreto 3 acciones que practicaba el pueblo judío, que los judíos tenían por costumbre, pero que esas 3 acciones, su práctica, incluso ha llegado a la actualidad. Hemos escuchado, hermanos, muchos de nosotros, la palabra limosna, y sabemos que hay incluso el término limosnero y con garrote, ¿no? Es conocido por muchos de nosotros. El término y la acción oración también es constante en nosotros. Es un término religioso muy utilizado. Y también a nuestra época actual ha llegado la práctica del ayuno. Vamos a meditar un poco qué es lo que dijo Jesucristo acerca de estas 3 acciones que llegan a la actualidad, pero que les está hablando en ese momento a sus discípulos, en medio de un pueblo judío que las practicaba ya. Pero antes de entrar a estos 3 términos en específico, tenemos que pensar en el versículo que los antecede. Vean, por favor, tienen abierta su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 1. Les dice el Señor Jesucristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y estas primeras palabras son fundamentales para la iglesia, porque una palabra central es la primera que va a decir: guardaos. Guárdense. ¿Qué quiere decir esta palabra? En términos más coloquiales, actuales, es tengan mucho cuidado. Sean muy cuidadosos en esto, en lo que les voy a decir. Pongan mucha atención en esto que Jesucristo va a decirle a sus discípulos y nos está hablando también a nosotros. Y es que lo que estaba aconteciendo en el pueblo judío en ese momento era muy evidente, hermanos. Y por eso Jesús les tiene que dar una advertencia muy puntual. Pongan mucha atención, estén muy atentos, porque lo que está pasando en las personas que realizaban estas 3 prácticas en el pueblo judío, dar limosna, orar y ayunar, estaba tergiversado. No lo estaban haciendo con el espíritu que se deben hacer. Y lo dice el versículo. Lo que está pasando en ese momento con esas 3 acciones es que lo que está buscando la gente que la está practicando es que quieren ser vistos por las demás personas. ¿Por qué dar limosna? ¿Por qué orar? ¿Y por qué ayunar? Porque quiero que me vean los demás que las hago. Querían
ser vistos. Pero Jesús, hermanos, Jesús les va a decir a sus discípulos, tengan mucho cuidado. Porque si lo están haciendo así, les dice el versículo 1, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Una recompensa mayor no va a llegar. También es importante resaltar, hermanos, que hay quien va a buscar, entonces hay una contradicción en la Sagrada Escritura. Porque dice previamente en el capítulo 5, versículo 16, que también ya hablamos de ese pasaje, ya lo mencionamos, dice el 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿y qué dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí les dice, no lo hagas para que te vean. ¿Ven cómo está contradiciéndose la Biblia? Por fin, sí que nos vean o no que nos vean. Claro, hermanos, que la gente debe ver lo que hacemos los cristianos, lo que hacen los discípulos de Jesucristo. 3 obras importantes, limosna, oración, ayuno, deben ser vistos. Las obras mostrarán que somos personas diferentes. Esas obras son diferentes a como las hace el resto de la población. Pero lo deja muy claro en ese versículo 16 del capítulo 5. ¿Para qué tienen que ser vistas? Para glorificar a Dios y para que otras personas glorifiquen a Dios. Lo que pasaba con la limosna, con la oración y el ayuno, es que las personas que lo practicaban no era para glorificar a Dios. Lo que buscaba el pueblo judío en ese momento que tenía esa práctica era glorificarse a sí mismo, no a Dios. No era que glorificaran a Dios las personas que me veían, era yo quedar como el centro de la atención. Era tener una recompensa, el aplauso. Muy bien, qué bonito que oras, que ayunas, que das limosnas. La adulación, diríamos algunos de nosotros. El reconocimiento de los hombres. Pero habían perdido la comprensión, hermanos, que esa recompensa no es lo fundamental en la vida del creyente, del seguidor de Dios, de Jesucristo. No es fundamental en la vida de los discípulos de Jesús. La recompensa de Dios, el reconocimiento de Dios, ese es el importante. Por eso es la diferencia entre el capítulo 5, sí que vean sus obras, pero con un objetivo, la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, no, que no los vean para que te glorifiquen a ti. Con ese contexto, hermanos, podemos entonces acercarnos a lo que Jesús va enseñando acerca de cada una de estas 3 acciones. Y empecemos, hermanos, con la limosna. Versículo 2 de Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es importante, hermanos, reconocer la palabra griega que está utilizando Jesucristo en este discurso. El emousune. Esa es la palabra que se traduce como limosna. Y es importante aclarar, no es la misma palabra de ofrenda, Ofrenda y limosna son cosas diferentes. La palabra eleumosine, limosna, viene de otra palabra más chiquita que se llama eleos. Y fíjense, eleos significa misericordia, compasión. Por eso cuando damos la ofrenda no damos la misericordia, la compasión a Dios, ¿verdad? Y esto lo digo porque sé que hay algunas instituciones religiosas donde le llaman limosna a las ofrendas. Hay que hacer la diferenciación que creo que es importante.
Jesucristo no está hablando entonces de la ofrenda, Jesucristo está hablando entonces de lo que le vas a dar a las personas por misericordia, por compasión. Hay personas en necesidad y entonces sí les tengo que dar una ayuda. A veces se las damos en economía, en moneda, a veces se las damos en ropa, en vestido, en trabajo, etcétera. Misericordia, esa es limosna. El pueblo de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento estaba llamado a tener misericordia de las personas que estaban pasando por necesidad. Solamente algunos ejemplos de pasajes que hablan sobre esa misericordia. Éxodo 23, versículos 10 y 11. Vean cómo lo dice. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres del pueblo. Misericordia del pobre. Y todo un campo va a ser para que coman los pobres. Hay que tener misericordia, compasión. Levítico 19, versículos 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás la tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Los que pagamos, hermanos, el servicio de telefonía, hasta el último centavo nos cobran, ¿no? Hasta el último, así, y si quedó de redondeo, el centavo te lo cobran al siguiente, ¿no? Aquí dice, no, o sea, deja cosas. Si se te cayó algo, ay, no, este es mío. No, déjalo, porque después van a venir los pobres a recoger lo que se cayó o lo que no se alcanzó a cosechar. Hay compasión. Hay misericordia por las personas que están en necesidad. Y el libro de Ruth es un ejemplo práctico de lo que ocurrió con eso. Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. Vean también cómo lo dice. Cuando haya en ti, en medio de ti, menesteroso de algunos de los hermanos en algunas de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Saben algunos de ustedes que hay una frase que me pega mucho. Pues es que el pobre es pobre porque quiere. Eso es el conocimiento del contexto de algo que en salud llamamos determinantes sociales de la salud. Dice después Deuteronomio, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Ah, qué gandalla, ¿no? Yo sí trabajé los 6 años, y él viene y recoge. Ah, sí, ¿no? Les vamos a dar ayuda y los vamos a sostener. Cuídate de ese pensamiento perverso. Sigue diciendo, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Ay, no, nada más traigo esto. Es todo, es lo más que le voy a dar. Porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Palabras que Jesucristo después recupera cuando dice a los pobres siempre los vas a tener en medio de tu pueblo. Hermanos, Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla. Y por eso gran parte de su ministerio
fue dirigido hacia ¿quiénes? Hacia los pobres, hacia las personas en necesidad. Jesús no está en contra de que se les dé limosna, entendiendo esa limosna como compasión, como esa ayuda. Y sabe y le está diciendo a sus discípulos: ustedes, discípulos de Jesucristo, necesitan tener misericordia de las personas que están pasando por necesidad. Pero cuidado, les vas a dar esa misericordia, vas a tener compasión de ellos, no porque te van a ver los hombres, no para tu adulación, no para que tú seas engrandecidos, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Por eso, vean, podemos creo que entender un poco más a profundidad ese pasaje del versículo 2, que lo tienen ahí abierto. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, lo que está criticando el Señor Jesucristo, y lo dice ahí claramente, la hipocresía. Eso es lo que le está diciendo. Que el pueblo judío lo estaba haciendo no para glorificar a Dios, sino para exaltarse a sí mismo. O para que las demás personas los alaben. Ay, qué grande eres. Ay, gracias porque me ayudas. Esa es toda la recompensa que quieren. Y esa es toda la recompensa que van a tener. La segunda acción, hermanos, que le menciona a sus discípulos está en el versículo 5, por favor. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es la misma estructura gramatical. Está siguiendo el mismo discurso, lo único que va cambiando son las palabras por la cuestión de la acción oración. Y si nos vamos nuevamente, hermanos, al idioma griego, podemos encontrar la palabra proseiphonai, que se traduce como hacer oración. Y que lo que etimológicamente quiere decir esta palabra es voltear, mirar hacia arriba, voltear hacia donde está una persona, verla a esa persona y expresarle lo que deseas, suplicarle, hablar con él. Eso es orar. Esa es la palabra griega que utiliza. Y eso es lo que hace el pueblo con Dios. Lo voltea a ver, le expresa lo que desea, le suplica o simplemente se pone a hablar con él. Esto es lo que estaban haciendo en ese momento. Y la oración, hermanos, es una invitación constante de Dios en toda la Sagrada Escritura para su pueblo. Dios constantemente está diciendo: háblame. Así decía el comercial, ¿no? Cuando las llamadas, háblale. Textos que invitan a orar, hermanos, son múltiples. Algunos ejemplos nada más, vean. Y yo sé, los traigo todos estos porque sé que resuenan en la mente de muchos de nosotros. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clámame, háblame. Salmo 50, 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Háblame, invócame, platica conmigo. Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscares mi rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Háblame. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Como me ha gustado siempre esa frase. De veritas. Los que son sinceros. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano.
Último pasaje, hermanos. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces, hermanos? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solían hacer antes. La invitación es constante a orar. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, y sabemos y hemos analizado en el estudio bíblico la cantidad de veces que Jesús iba a orar. Y se pasaba la madrugada a veces orando. Por lo que podemos tener la certeza entonces que lo que Jesús no le está diciendo a sus discípulos es no oren. No, hermanos, le está diciendo todo lo contrario. Dice el verso 5, cuando ores, o sea, sí tienes que orar, porque es una ordenanza desde el Antiguo Testamento, sí es importante para tu vida, sí Dios te está invitando a orar, pero cuando ores no seas como los hipócritas. Lo que está condenando Jesucristo es la hipocresía. ¿Por qué? Caemos en lo mismo. El pueblo judío estaba orando no para glorificar a Dios. Estaba orando no para que las demás personas que nos ven orar, ven nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. No están orando para tener comunicación con Dios, esa cercanía mientras Dios está cercano. ¿Por qué oraban, hermanos? Para exaltarse a sí mismos, para que los vean las demás personas y los alaben. ¡Ah, qué vida tan de oración de la persona! ¡Uy, es que sí, ora y ora y ora! Esa es toda la recompensa que quieren en ese entonces, y esa es toda la recompensa que van a tener. Por eso concluye la frase, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. O sea, ¿quieren el aplauso? Ah, pues sí, ya. Hasta ahí se queda. Tercera acción. Verso 16, por favor. Mateo 6, verso 16. Vean lo que dice. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Hermanos, interesante porque el tema del ayuno para los tiempos de Jesús también tiene mucha relevancia. El ayuno consiste básicamente en la abstinencia voluntaria de comer. Eso es ayunar. Por eso cuando vamos a los estudios médicos nos dicen en ayunos, ¿por qué? Pues porque no hemos comido desde la noche anterior. Y nos dicen a veces, si se despierta, viene a las 8, a las 10 de la noche es último alimento, porque tanto tiempo es abstenido de comer. Eso es ayunar, abstenernos de comer. Pero lo importante del ayuno religioso es que ese tiempo de comida lo vas a dedicar a actos piadosos, particularmente la oración. Porque hay cosas que solamente dice con oración y ayuno, ¿no? Va acompañada la oración con el ayuno o el ayuno con la oración. Es interesante porque, fíjense, no es una ordenanza que viene en las cuestiones de los mandamientos. Por ahí está un versículo donde dice que afligirás tu cuerpo y de ahí se toma la idea del ayuno. Pero no es específico, no dice ayunarás como una obligación, una ordenanza. Pero sí hay registros, hermanos, que surge muy tempranamente la idea de ayunar, de afligir el cuerpo para dedicarse a orar a Dios. Algunos ejemplos que hablan sobre personas que ayunan. Esdras 8:23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Esdras ayunó. Esther, sabemos los problemas que tenía Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día,
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Se está preparando. ¿Cómo? En oración, en comunicación con Dios. Me abstengo del tiempo de alimento para estar en esa relación e invita a los demás que todos ayunen junto conmigo. Daniel 9:3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Voltea a ver a Dios y se abstiene de alimentarse. Incluso el ayuno es comunitario en el Antiguo Testamento. Allá en Jonás, el que se enoja, ¿no? Porque sí escucharon la palabra de Dios. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En señal de arrepentimiento acompañan con ayuno. Jueces, último versículo, Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, vinieron a la casa de Dios, lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Todo un día, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, vamos a ayunar. Y solo para terminar esta parte del ayuno, hermanos, en un momento de gran tristeza que en lo personal me conmueve cada vez que lo leo, David ayuna por la salud de su hijo que está enfermo. Aunque la respuesta de Dios, sabemos, no fue la que pedía David. Dice 2 Samuel 12:16, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Sabemos que el niño muere, al final de cuentas. Entonces la respuesta al ayuno no siempre es la que David quiso, no fue la que David quiso. Así, hermanos, que el ayuno tal vez vamos a encontrar que no es un mandamiento así específico, no es una ordenanza obligatoria, pero sí es una práctica, una disciplina espiritual que se iba utilizando en momentos en el que el pueblo, la persona, es llamada a arrepentimiento. Ayuna a las personas cuando están en tristeza, cuando tienen un duelo, cuando se busca depender de Dios más fuertemente. Cuando las personas queremos buscar la dirección de Dios con mayor vehemencia, Jesús no lo está eliminando. Tampoco está diciendo, como no es una ordenanza, entonces nadie ayune. Ya, lo quitamos, abrogado, siguiente punto. No está en contra de la práctica del ayuno. Dice el verso 16, cuando ayunéis, es decir, van a seguir ayunando, discípulos de Jesús van a seguir teniendo esta actividad. ¿En qué está en contra, hermanos? No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La misma estructura gramatical de las tres anteriores. Lo que está criticando creo que ya nos quedó bastante claro, ¿no? Es la hipocresía de quienes ayunaban, no para glorificar a Dios, no para que las otras personas glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No lo hacían como una disciplina espiritual para acercarse a Dios, para arrepentirse, para tener esa comunión, sino lo hacían para exaltarse a sí mismos, para que las demás personas los alaben. Ay, mira qué vida tan piadosa, ay, mira qué persona tan ejemplar. Esa es toda la recompensa que van a tener. ¿Eso es lo que quieren? ¿El aplauso? Ya lo tienen. Hasta ahí se queda. La conclusión que da para las tres disciplinas el Señor Jesucristo es muy clara y es similar en las tres. Y esa es una gran enseñanza en esta mañana para ustedes y para mí también, hermanos. Cuando pensamos en la limosna, en ayudar a los necesitados, cuando pensamos en la oración, cuando pensamos en el ayuno. Vean, por favor, regresamos a Mateo 6. Vean el versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vean el versículo 6, es la misma estructura gramatical. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vean el versículo 17 y 18, es la misma estructura. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que quiere Dios para usted, hermana? Para mí. Los discípulos que escucharon ese sermón en ese momento son testigos que Jesús no está en contra de estas prácticas. No está en contra de que los creyentes en Jesucristo como su Señor apoyen a los necesitados. En ningún momento le está diciendo a sus discípulos que ya dejen de orar a Dios. Nunca les dice a sus discípulos cuando dejen ustedes ya de ayunar. Es una disciplina que no sirve, que no importa. Lo que les dice es, tengan cuidado con los motivos que los están moviendo para hacerlo. Mejor, hazlo internamente. Hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, que sabe que tú estás orando, que sabes que tú estás apoyando a los demás, a los necesitados, que sabe que tú estás ayunando ese día y estás dedicándote a la oración personal con Dios, te va a recompensar en público. ¿Qué recompensa prefieres, hermana, hermano? ¿El aplauso? ¿Y hasta ahí llega la recompensa? Oh Dios, recompensándote con bendiciones que hemos escuchado de manera constante en las oraciones. La recompensa, hermanos, de hacerlo de la manera adecuada nos debe llevar a pensar y de que, sí, hermano, apoye al necesitado. De limosna, ayúdeles. Claro que también cuando salgamos el día de hoy, llevémonos en la mente, tengo que orar de manera más constante. Tengo que estar pegado a Él. Es cuando nos dice, y les pongo un ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ¿que enséñanos a orar? Pues yo te lo enseño. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ya lo leímos. Cuando salgan de aquí, hermanos, nunca he practicado el ayuno. Voy a practicarlo por primera vez. O tal vez ya practicamos el ayuno. Reforzar nuestro ayunar. En tiempos de angustia o que en el deseo de acercarnos con Dios. Pero debemos tener mucho cuidado en el fondo por el cual lo estamos haciendo. La recompensa de hacerlo de manera adecuada no es la recompensa que buscamos nosotros. La recompensa que esperaban los hipócritas. Reconocimiento público. No, hermanos. Debemos tener la seguridad, y con eso termino, que la recompensa ante esas prácticas espirituales viene de Dios. Y es más, será pública. Y lo que va a llevar, cuando sea pública, a que las demás personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo le haces para tener tanta bendición? ¿Ya te diste cuenta? Oración, ayuno, apoyo a los necesitados.